Por ahí escuché unos gritos de júbilo cuando dijeron que los niños iban a pasar a sus clases. Gracias a Dios, el día de hoy es muy hermoso y el tema del día de hoy va a ser solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Y se encuentra como cita base en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy, solícitos en guardar la unidad, y teniendo como referencia o como base bíblica Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, ahí en su Biblia lo pueden leer. Y dice de esta manera, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estaba yo pensando en esta cita bíblica para el día de hoy, por eso de que en el caso de ustedes saben cómo en el boletín a veces tenemos lo que son algún devocional de parte de los ancianos de la iglesia. Entonces el día de hoy, si ustedes pueden ver ahí dentro de sus boletines, está hablando aquí el hermano Joseph Anderson, uno de los pastores de aquí de la iglesia, que es un tema que tiene que ver con la doctrina, ¿no? Es decir, si lo primero fuera verdadero, entonces significaría que lo otro fuera falso. Pero entonces vemos que no, que realmente la palabra de Dios es la verdadera. Entonces nosotros somos los que tenemos que adaptar nuestra manera de pensar conforme a la doctrina de Cristo y no de manera al revés. Entonces muy importante ver lo que la palabra de Dios dice acerca de la doctrina verdadera. Entonces aquí, como podemos ver, aquí dice solícitos en guardar la unidad. Menciona en el versículo 4 un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, la unidad de la iglesia es importantísima. Jesús oró por ello. En Juan 17, no voy a ir para allá, pero es en Juan 17 donde Jesús oró por la iglesia para que fuera una. Y en el versículo 21 de Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno. Es decir, después de que estaba ore y ore por la unidad, dice: para que todos sean uno, como tú, dice Jesús, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, y hablando de la iglesia, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, se fijan el propósito tan importante de que la iglesia sea unida, es para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y es que realmente, pongámonos a pensar, ¿cómo va a creer alguien que no conoce a Dios, que Dios envió a su Hijo al mundo por amor, si ni siquiera hay amor en su iglesia? Otra vez la pregunta, ¿cómo entonces va a creer alguien ajeno a Dios, que no sabe de Dios? ¿Cómo va a creer que en su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo si no hay amor en la iglesia? Entonces, por eso es tan importante la unidad. Por ejemplo, si yo no amara a Jenny y ella no me amara a mí, entonces, ¿quién vendría a nosotros por consejos matrimoniales? Pues nadie. Y tendrían toda la razón para no hacerlo. ¿Cómo puede uno tener palabra de unidad familiar o de matrimonial si la persona ve, que realmente no la hay en su misma familia? Entonces, de la misma manera, nadie le va a creer el mensaje de amor de una iglesia que está dividida entre sí por falta de amor entre sus miembros. Entonces uno puede ver, pues sí, es justo lo que dijo Jesús, que nosotros seamos uno, así como el Padre en Jesús y Jesús en Él, dice, para que el mundo crea. Porque si entonces la iglesia está dividida entre sí misma, como dice también Jesús, de una casa dividida contra sí misma, no puede permanecer. ¿Se acuerdan que en otra parte menciona también eso? Entonces, pero muchas iglesias, para mostrar su unidad, se concentran tanto en el versículo 4 y 5 y 6, se fijan en el versículo 4, 5 y 6 donde estamos, Efesios 4, entonces se concentran en el versículo 4 y 5 y 6 en eso de que un Señor, una fe, un bautismo y todo eso, se concentran tanto en eso que se olvidan de la raíz, es decir, el fundamento por el cual es posible manifestar esa unidad, porque cuando habla de un Señor, una fe, un bautismo y todo eso, está hablando en cuanto a la unidad. Pero la cosa es de que a veces se concentran tanto en eso que se les olvida ¿cómo es de que llegan a eso? Porque eso nada más es la manifestación.
Entonces, ¿cómo es de que se llega a tener esa unidad? Entonces es a veces que se les olvida ver la raíz. Entonces, es como que si yo quisiera mostrar unidad en mi hogar, solo a través de una fachada bonita en mi casa. Solo a través de que al entrar en la casa se nota que cada quien asume su rol, vea todo perfecto, todo intachable, vea todo en su lugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, pues, que si mis hijos no se hablaran entre sí? Se ve todo muy perfecto, pero como que mis hijos como que no se tratan. O que mi esposa y yo solo hagamos las cosas por compromiso. Que se viva como una tensión en la casa. Es decir, en otras palabras, de que se vea como que todo es muy perfecto, cada quien su rol, y nada más las personas cierran, se van, ¿verdad?, de la casa y cierran la puerta bonita de la entrada de la casa, y nada más cierran la puerta y todo el mundo a pelear. Y luego discusiones y todo eso. Entonces se fijan, es como que uno quiere manifestar mucha unidad y todo eso, pero que en realidad no la haya. Entonces aquí lo que vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4 es de cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, todo. Esa es la manifestación de la unidad. Pero el hecho de que cómo se consigue es también muy importante. Entonces, ¿verdad?, se supone que lo que pasa, hermanos, es que se supone que se logra, ¿verdad?, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, no solamente a través del estudio intelectual, ¿verdad?, de su palabra, sino también a través del amor entrañable entre nosotros. Eso es muy importante, porque es interesante, pero el amor es parte de la doctrina de Cristo. No nada más las otras cosas que hablamos acerca de la unidad, sino también el amor es parte de la doctrina. Es interesante ver que en la Biblia, fíjense que sí tenemos un caso en la Biblia de una iglesia trabajadora, luchona, hasta protectora de la doctrina correcta, que con el tiempo se le olvidó cultivar el amor. ¿Se acuerdan de esa? Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, ¿se acuerdan que es cuando habla de las 7 iglesias? Y la primera viene siendo la iglesia o la carta a Éfeso. Entonces, ¿se acuerdan de que si se fijan en sus cosas buenas que tenía? Era una iglesia pero bien perfecta. Pero, ¿habían dejado su primer amor. O sea, ese amor que tenían que tener ya no lo tenían. Es interesante porque dice que hacían las cosas por amor a su nombre. Y sin embargo les decía que no tenían amor. ¿Qué cosas, no? Entonces casi como que hacerlo ya por compromiso, por el nombre del Señor y todo eso, pero que no haya amor entre nosotros. Es como que en una familia los integrantes de esa familia dijeran que aman a Dios, pero que entre ellos no hay amor. Y acuérdense que el segundo mandamiento, que es el amor a prójimo, si no se cumple el primero automáticamente no se está cumpliendo. O sea, uno no puede decir amo a Dios y no amar a su hermano, porque dice la Biblia el cual es mentiroso. Entonces uno puede ver cómo es tan importante que se cultive el amor para que entonces seamos unidos. Y y qué interesante que el pasaje bíblico que estamos estudiando, el pasaje que ahorita estamos estudiando, se encuentra ¿en dónde? En la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, la cual es la misma iglesia que después, años después, décadas después, le está diciendo, ¿verdad?, el Espíritu que a esa iglesia que han dejado su primer amor. Entonces como que sí se concentraron mucho en eso de lo doctrinal y todo eso, pero se les olvidó la razón o el motivo, la base, el fundamento por el cual iban a ser uno. Entonces ahora fíjense, ¿verdad?, que entonces es muy importante eso del amor. Les pasó lamentablemente lo mismo que a los fariseos. ¿Se acuerdan que los fariseos se concentraban tanto en cumplir las obras de la ley que habían dejado lo más importante? Entre ellos es el amor. Entonces se refería a ese, el amor al prójimo. Y fíjense, ¿verdad?, qué tan grave era eso, que le dice a la iglesia en Éfeso que si no vuelven a fomentar ese amor, iban a dejar de ser iglesia. Porque se acuerdan ahí en Apocalipsis 2 dice, ¿verdad?, que si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. Y se acuerdan, versículos antes dice que los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Entonces, si se quitan tu candelero, es como andarle quitando el Espíritu Santo a esa iglesia. O sea, tú ya no eres mi iglesia. Oh, wow. Entonces, fíjense qué tan terrible es el pecado que estaban cometiendo ellos.
decir ser muy perfectos en todo, excepto en lo más importante, que era el amor, ¿verdad? Porque toda palabra y toda la ley se cumple en una: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿se acuerdan? Entonces, bien, bien importante, ¿no? Volvamos a Efesios 4, versículo 3 al 6. Volvamos a leer Efesios 4, del 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora fíjense cómo la manifestación de esa unidad es lo que vemos del versículo 4 al 6, es la manifestación de esa unidad. Pero la manera, la razón, la causa por la que hay esa unidad, por la que se logra esa unidad, está en el versículo, fíjense, comenzamos con el versículo 3. El versículo 3, fíjense, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Fíjense, entonces como resultado ahí es otro. Pero si fíjense, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué dice el versículo 2, o sea, el versículo anterior? Estoy en Efesios 4, versículo 2. Fíjense: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿cómo dice? En amor. Entonces, hay que hacer eso para poder entonces, vean, realmente ser solícitos en la unidad. Y entonces una fe, un Señor, un bautismo y todo eso. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿se fijaron que dice? No se fijaron en algo. Dice ahí en el versículo 3: solícitos en guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu. ¿Se fijan que está en mayúscula? Dice, la unidad del Espíritu. Entonces, qué interesante, ¿no? Estamos hablando aquí de la unidad de la iglesia, siendo que eso no se logra si primero no somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Qué cosas, ¿no? Porque estamos hablando de la unidad de la iglesia, pero al final de cuentas ahí dice que ser solícitos en la unidad del Espíritu. ¿Quién viene siendo el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Es como un matrimonio, como un hogar. Entre más cada miembro de la familia, imagínense su hogar, entonces entre más cada miembro de la familia busca esa unidad con el Espíritu de Dios, más unida será ¿qué? La familia. Si cada miembro de la familia quiere más esa unidad con Dios a través de su Espíritu, va a haber más unidad, o sea, como resultado va a haber más unidad entre los miembros de esa familia. Y lo mismo la iglesia, entre más de cada uno de nosotros tenga esa comunión con el Espíritu Santo, cuyo fruto, que viene siendo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, ¿con qué empieza su fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces se fijan, o sea, entre más comunión con el Espíritu Santo, más va a haber ese amor. Entonces en ese se va a cultivar más la unidad en una familia o en una iglesia. Ahora, ya hablando lo que dice el versículo 4, 5 y 6 de Efesios 4, dice, fíjense lo que dice, hablando de un cuerpo, porque vamos a irnos así como una listita, ahí viendo el versículo 4 y 5 y 6 donde dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, voy a hacer un comentarito cortito de cada uno de ellos. Hablando entonces, por ejemplo, de un cuerpo, vea, nosotros podemos ver, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que vamos a ser más unidos, ¿verdad?, más nos atenderemos unos a otros, más nos serviremos unos a otros, sabiendo que somos un cuerpo en Cristo. Cuando comprendemos que somos un cuerpo en Cristo, más nos vamos a servir unos a otros. Otra vez es como una familia. A la persona que no se le quiere amar, le dicen: tú no eres de la familia, ¿verdad? Tú fuiste adoptado, no, o sea, o no, tú fuiste un accidente, tú no estabas programado, o cosas así, ¿verdad? Pero de una u otra manera, como darle a entender, no eres de la familia. O, ¿qué pasó, verdad? Tú ya no eres un Pacheco. O sea, de una manera u otra, como que se le quiere decir que no es parte de la familia. Pero no, vea, entre más sabemos que somos un cuerpo en Cristo, más nos vamos a atender unos a otros. O hablando de un espíritu, que es lo que sigue en el versículo 4. Un espíritu, ¿verdad? Más nos consideraremos al amor y a las buenas obras, ¿verdad?, sabiendo que el mismo Espíritu Santo
que mora en mí es el mismo Santo Espíritu que mora en ti, en los demás. Entonces, si es que el mismo Espíritu Santo está en mí y es el mismo Espíritu Santo que está en ti, no son dos espíritus diferentes, es un solo espíritu. ¿Se acuerdan que ese problema tenían también los corintios? ¿Por qué? Porque se acuerdan que tenían diferentes dones y de repente unos se creían más que los demás. ¿Cómo si son un solo cuerpo en Cristo? ¿Cómo pueden andar pensando en la cabeza de no te necesito decirle eso a los pies y todo eso? Pero se acuerdan que menciona ahí mismo en 1 Corintios 12, de que como todos esos dones y todo eso venían de ¿qué? De un solo espíritu. El mismo espíritu que me otorgó a mí este don es el mismo espíritu que te otorgó a ti ese don. Entonces vamos a ser más unidos. Después de un espíritu menciona ahí en la lista del versículo 4, Efesios 4:4, menciona una esperanza. Una esperanza. Ahora quiero decirles algo. ¿Es más fácil pelearse con alguien o no cuando uno piensa que ya no lo va a ver más? De repente, o tal vez alguien en la calle, ¿qué? Todo eso. Y de repente está ahí en la tienda. ¿Dónde está? De repente, o se peleó con alguien y nada, usted viene el domingo a la iglesia y ahí está. Ay, también es hermano. Y así, pero entonces sí, ahora pensémoslo aquí, dice aquí una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Si no es el hecho de que vamos a estar en el cielo con Dios. ¿Con Dios y con quién? Con los demás hermanos. Entonces, si soy una persona, porque hay unas personas que dicen, ay, va a ser muy bueno cuando me muera, porque ya no voy a tener que andar tolerando a fulanito, manganito, o que él se muera, así dicen y todo eso. Pues sí, pero si tarde o temprano, si son hermanos en Cristo, se van a ver ahí en el cielo. A menos que fueron demasiado malos. A menos que a tiro no había el amor para nada, como dice Dios, que hay que tener, ¿verdad? Entonces, una esperanza, tenemos una esperanza, es la misma esperanza que tú tienes, la misma esperanza que yo tengo. Entonces, pues vamos a soportarnos, vamos a tener paciencia y todo eso. Otra vez, como dice la misma cita que el contexto, de ahí Efesios capítulo 4. Después de una esperanza, ahí en el versículo 5, de Efesios 4:5 dice, un Señor. Muy importante, ¿verdad? Porque yo no me rijo por diferentes reglas o diferentes mandamientos que las que tú te riges. ¿Por qué? Porque el mismo Señor tuyo es el mío. En otras palabras, porque si yo me peleo, es decir, no tengo amor con alguien y lo ando juzgando y todo eso, pero si me acuerdo de que tenemos un Señor, es decir, al mismo Señor al cual tú le vas a entregar cuentas, es el mismo Señor al cual yo le voy a tener que dar cuentas. Entonces mejor ayudémonos unos a otros. Ayudémonos unos a otros. Es cuando menciona el contexto en la otra cita acerca de que nos ayudamos a llevarnos las cargas unos de los otros. Está en un contexto en el cual está dando a entender, porque después dice, cada uno llevará su carga. Pero está dando a entender que en esta vida, antes de que nos muramos, es cuando, increíble, ¿no? Podemos ayudarnos mutuamente a ir a la vida eterna. Ahorita es. Ya después de que está muerto, pues qué, ni las oraciones ni nada. Entonces es ahorita cuando entonces sí podemos el uno al otro ayudarnos, levantarnos sus cargas y todo eso para entonces todos, yo lo ayudo a usted, usted me ayuda a mí a ir todos a la gloria, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces es un Señor, ¿verdad? Es el mismo, tu Señor es el mismo Señor que el mío, ¿eh? No se va a discriminar metas y cosas de esas, mandamientos. Entonces muy importante eso. Ahora, hablando de una fe, ahí en el versículo 5 dice, después de un Señor dice una fe. Entonces igualmente más nos vamos a apoyar, usted y yo, nos vamos a apoyar mutuamente cada uno de nosotros, sabiendo que nuestra fe es especial, nuestra fe es bien diferente a todas las demás creencias y religiones que hay en el mundo, porque hay de todo, hermanos, en serio, hay de todo tipo de religiones y creencias y fe. Imagínense unos adorando a las ratas, ¿verdad? Otros adorando, ¿verdad?, unas cosas que tienen muchas manos, a un elefante, ¿verdad? Y, hay de todo en el mundo. Gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos una sola fe, ¿verdad?, que sabemos, ¿verdad?, que solamente existe un Dios, ¿verdad?, que Él es el verdadero, y que a Él no le gusta la idolatría, y que a Él no le gusta esto y aquello y todo. Entonces, bien bonito el hecho de que también todos nosotros tenemos las mismas escrituras, ¿verdad?, porque toda nuestra fe se basa en
En las escrituras, en las escrituras. Y es la misma escritura las que yo tengo que las que tiene usted. Entonces, sí, entonces hablando de fe, vean, más nos apoyaremos en nuestra común fe que tenemos, ¿verdad? Y de tal manera que nos protegeremos el uno al otro para no caer en ideas erróneas, en creencias erróneas, en doctrinas de otras religiones. Después de una fe, ¿qué menciona? Ahí en Efesios 4:5, un bautismo, también un bautismo. ¿Cuál bautismo se trata ese? El bautismo de la Gran Comisión, el bautismo de la Gran Comisión, que uno lo hace por la autoridad de Jesucristo, lo hace uno por Él. No lo hace por un predicador, no lo hace porque otro profeta o que un fundador de esto y aquello, sino solamente es porque Cristo me lo pide. Es por eso que yo lo hago. Entonces ese mismo bautismo de la Gran Comisión es esencial, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es lo que pasa cuando uno es bautizado según la palabra de Dios? Uno tiene el perdón de pecados. El Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en uno. Uno de repente ya es parte de la familia de Dios. O sea, todo eso, ¿verdad? Entonces es bien bonito. Y ahí todo aquel, ¿verdad?, que ha sido bautizado con ese mismo bautismo, ¿verdad?, que el que yo fui bautizado, es mi hermano. Entonces muy importante. Y luego al final, ¿qué dice en el versículo 6? Efesios 4:6, dice, un Dios y Padre, un Dios y Padre. Entonces todos nosotros somos uno, tenemos esa unidad tan grande y somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el cual nos dice y nos revela que solamente existe un Dios, un Dios. Dice aquí un Dios y Padre. ¿Por qué? Porque en el caso de los que no son cristianos, pues nada más tienen a Dios como su creador. Pero en el caso de que cuando ya nos convertimos, vean, ¿qué pasamos a ser? Pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser parte de la familia. Entonces ya no nada más es nuestro Dios, sino también es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Y es el mismo Padre Celestial de ustedes, el mismo Padre Celestial mío, ¿verdad? Y es bien bonito, ¿no?, cuando uno también puede ver todos los grandes héroes de la fe en la Biblia y todo eso y pensar, ese mismo Dios revelado en las Escrituras, es el mismo Dios nuestro, es el mismo Dios, no es uno diferente, es el mismo Dios. Entonces es bien, bien hermoso. Entonces, hermanos, vean, así como en un matrimonio es esencial cultivar el amor, es esencial cultivar el amor, porque es cierto que, por ejemplo, después de unos años, usted puede tener lo mismo que cualquier otra pareja, es decir, pues tiene su matrimonio, ¿verdad?, tiene su pareja, ¿verdad?, tiene su casa, tiene sus hijos, ¿verdad?, tiene sus trabajos o sus estudios, o pues comen lo mismo, ¿verdad?, están ahí comiendo ahí los dos, ¿verdad?, se lavan la ropa o qué sé yo y todo eso, y puede que no haya amor. Y de repente de una manera así como que, ay, como que, ¿cómo se llama?, como que le sacaron de los pies el tapete. De repente ya se acabó el amor, o ya no hay amor, o ya no siento nada, cosas así. Entonces, o sea, y puede ser que se vea igual que cualquier otro matrimonio. De repente, como no se cultivó, ¿no? Otra vez, eso de las cosas de la casa que yo les mencionaba, es como que uno dijera, pues sí, aquí también nosotros, vean, una fe, un bautismo, un Señor, ¿verdad?, una fe y todo eso. Pero si no se cultiva el amor, eso otro ya se sabe. Pero el amor es algo que se tiene que cultivar todos los días. O si no, cuando se pierde, haz de cuenta que lo demás sale sobrando. ¿Se acuerdan, como ya vimos en Apocalipsis capítulo 2, los de Éfeso, que tenían todo muy bien, excepto que ya se les había olvidado el primer amor, ese amor que tenían y todo eso? Entonces, wow, entonces eso le puede pasar a una iglesia de la iglesia primitiva, ¿no?, del primer siglo. Entonces también es muy importante que nosotros no nos pase de cultivar ese amor. ¿Cuántos años tiene usted en su matrimonio? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, no sé, ¿verdad? Pero los que tienen ya más años de edad, ¿tuvieron que cultivar el amor o no? Sí, ¿verdad? Uy, que nadie dijo nada. Sí. Aquí son puras parejas bien jovencitas, ¿verdad? Nadie tiene apenas 2 años. Así. Pero entonces nosotros cumplimos 21 años de casados en este año. Entonces se tiene que cultivar, es algo, ¿verdad?, que se tiene que perseguir, y es por eso de solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad?, en el vínculo de la paz. Y antes de eso dice, ¿verdad?, con humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Entonces se puede hacer todas esas cosas con unidad. Entonces, ¿verdad?, es de la misma manera es esencial cultivar el amor en la iglesia, para con Dios y para con los hermanos.
En ocasiones hay matrimonios, fíjense, en ocasiones hay matrimonios que escogen a un huérfano para que sea su hijo, ¿verdad? Es el proceso de adopción, ¿verdad? Escogen mira, yo quiero a este niño para adoptarlo, hijo mío. Pero también es cierto, no es cierto, que llegan a suceder que niñitos que son huérfanos llegan a decir, cuando ven una pareja bien amorosa, llegan a decir, ay, cómo quisiera que ellos fueran mis padres. Tal vez alguno de ustedes diga, yo no soy huérfano y también veo eso. También veo otros más amorosos que mis propios padres y quisiera que ellos fueran mis padres. No, la cosa es eso, que como en el caso de unos matrimonios se escogen pero hay veces que los niños son los que, cuando ya están más grandes, no estoy diciendo de bebitos, estoy diciendo de niños que ya comprenden y todo de la situación en la que están, que son huérfanos y que algún día tal vez algunos padres los adopten. Entonces, cuando imagínense, ellos ver a una pareja y que se nota que se aman y todo eso, pues él va a querer decir, yo quisiera que ellos fueran mis papás. Entonces, igualmente, hermanos, ¿se acuerdan que cómo Jesús oró al Padre para que la iglesia fuera uno? ¿Para qué? Para que el mundo crea. Entonces, qué bueno sea entonces que así vea como nosotros ya, así como todos nosotros de antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, éramos como huérfanos, por no decir algo peor, éramos hijos del diablo. Pero estábamos así, Dios era nuestro Padre Celestial. Y luego Él a través de Jesucristo, Él nos adoptó. Y por eso nosotros podemos clamar, Abba Padre. Entonces, qué bonito es que nosotros podemos escoger, decir, que Él, acuérdense que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero los escogidos son aquellos que respondieron al llamado, que dijeron, yo sí quiero tener a Dios como Padre Celestial, yo sí quiero a Jesús como mi Señor. Entonces, hablando de la unidad de la iglesia, qué bueno entonces sea que personas vean esa unidad de la iglesia, así como les mencionaba del amor entre una pareja, y que el niño huérfano dijera, yo quisiera que ellos fueran mis padres, que así también personas fueran testigos del amor que se vive aquí, y que digan, ¿verdad? Yo quiero ser miembro de esta iglesia, yo quiero ser parte de esta familia de Dios. Entonces es bien bonito, entonces cuando ven eso del amor. Pero si no ven el amor, pues no, ¿verdad? Van buscando a ver quién más, a ver dónde. Entonces, vean, hermanos, antes solo Dios era nuestro creador, pero ahora Él es nuestro Padre Celestial. Pero vea, como una vez a nosotros nos adoptó y nosotros llegamos a ser sus hijos, y acuérdense que todo eso lo hizo por amor. Vea, Juan 3 dice, por amor es el que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, si usted todavía no es parte de la familia de Dios, pues aquí está la invitación, ¿verdad? Si usted todavía no es parte de la familia de Dios, usted dice, sí, yo sí quiero ser adoptado hijo suyo del Padre Celestial. Entonces acuérdese que usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar, ¿verdad?, su fe en Él, y tiene que bajar a las aguas del bautismo, ¿verdad?, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en usted y usted ya es parte de la familia, la cual, ¿verdad?, es lo más dichoso que usted puede experimentar aquí en esta vida. El hecho de que ya tener esa esperanza. Entonces ahí sí se cumple todo eso que mencionaba. Un cuerpo, ya usted es parte de ese un cuerpo, de un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Usted ya es parte de eso. Entonces con eso terminamos. Espero que haya sido de edificación, ¿verdad? Acuérdense de eso de una fe, un bautismo y todo eso. ¿Cómo se concibe? Siendo como solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces es algo que Dios nos encomienda a nosotros, porque es muy fácil decirle, bueno, si esto pasa es que porque Dios quiso, bueno, si es que hubo esta división es porque Dios quiso, bueno, si es que esta pelea hubo es que porque... No, es Dios el que nos dice a nosotros, nosotros somos los que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu ya es uno, Dios ya es uno, Jesús ya es uno, su fe ya es uno. La cosa es que nosotros seamos uno en Él, y es siendo solícitos, es decir, por nuestra parte, no esperar a que alguien pues nos lo pida o qué sé yo, sino una persona que es solícita, es una persona que cuando de repente ve la necesidad, aquí estoy yo, ¿qué necesita? Entonces igualmente, cuando en la familia de la fe se ve como que hay un problema o algo, una división, uno es solícito
¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. Ya nada más para terminar, sí les quería mencionar, pero no voy a ir más para allá, pero sí, porque tal vez ustedes se pregunten lo que tal vez yo me pregunto. ¿Se fijan cómo dice en el versículo 2? Estoy en Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y a mí siempre se me queda así la cosa, bueno, pero ¿por qué es eso como de soportarse? ¿Quién sabe qué? Y es que, yo no voy a extenderme más, pero es que después de que menciona que un Dios y un Padre y todo eso, fíjense lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, pero, hay un pero ahí. Entonces, normalmente, si sabemos todos que somos un mismo espíritu, un mismo Padre, que una misma fe, que un mismo cuerpo, ¿por qué es que se tienden a veces las divisiones? Por ese pero, porque en el versículo 7 menciona, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego ya después habla que cómo Dios repartió dones a los hombres y todo eso. Entonces, ¿se acuerdan? Por ejemplo, dones se mencionan en Romanos capítulo 12. También se mencionan, por ejemplo, los dones espirituales se mencionan en 1 Corintios 12. Pero acuérdense, el día de hoy los psicólogos dicen que nosotros tenemos diferentes temperamentos, ¿de acuerdo? Dicen temperamento chispeante, temperamento colérico y todo eso. Lo interesante es que la Biblia no dice eso, pero lo que sí dice la Biblia, lo que sí, por decirlo así, hace nuestros cambios de manera de ser a cada uno de nosotros son los dones. Entonces, de cuenta que cada uno nos dio diferentes dones, y como somos un solo cuerpo, pero somos diferentes miembros. Y así como unos son ojo, otros son mano, otros son pie, todo eso, en esos hay diferencia. Pero esa diferencia no es para hacer división, sino es porque somos parte de un cuerpo en el cual nos edificamos mutuamente. Entonces, por eso ahí en Efesios capítulo 4, cuando menciona un esto y no esto, y luego dice, pero, es porque está dando a entender, lo que sí hay de diferencias es en cuanto a dones, en cuanto a diferentes roles, en cuanto a lo que el contexto habla también de lo que Él ha constituido, unos que sean esto y unos que sean aquellos. Entonces ese es donde a veces las personas no se comprenden el uno al otro. Es que es así, y la otra persona, es que es así, y tal vez los dos tengan la razón, pero cada quien está viendo conforme a su propia perspectiva, está viendo las cosas conforme a su manera de ser según el don que Dios le ha dado. Entonces es por eso que a veces pudiera haber razones o cosas, o por eso dice soportándonos unos a otros en amor, para comprender entonces de dónde viene la otra persona, o sea, el por qué piensa o por qué está. Entonces con eso terminamos, de cómo el contexto da a entender que cuando se refiere de soportarnos y todo eso, entonces se refiere porque todos somos uno, a diferencia en cuanto a los dones, que unos tienen dones para esto, otros tienen dones para aquello, y a veces es por eso, ¿verdad? Que entonces puede haber, y es por eso que tenemos que soportarnos mutuamente, ¿verdad? En amor, ¿verdad? Dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces con esto terminamos. Y pues Dios los bendiga, espero que haya sido de edificación. Y otra vez, si hay una persona que todavía no es parte de la familia de Dios y el día de hoy lo desea hacer, a la hora de la invitación, que el hermano se lo indique, puede permanecer de pie para después pasar. Gracias y Dios les bendiga.